El otoño había llegado al pequeño pueblo de Valle Sombrío. Las hojas, secas y arrugadas, cubrían las calles desiertas mientras el viento soplaba entre los callejones oscuros. En medio de ese entorno lúgubre, vivía Carlos, un hombre de mediana edad que se ganaba la vida restaurando libros antiguos y olvidados. Su vida era simple y solitaria, llena de días monótonos en su pequeña tienda de antigüedades y noches frías en su modesto apartamento sobre la librería. Carlos llevaba años dedicándose a la restauración, pero pocas veces se había topado con algo que lo inquietara, hasta ese día. Una tarde, mientras organizaba un lote de libros antiguos que había adquirido de una mansión abandonada en las afueras del pueblo, Carlos notó un volumen cubierto de polvo en una caja apartada. Era un libro grande, encuadernado en cuero gastado y adornado con intrincados símbolos que no reconocían. El título estaba escrito en una lengua que no pudo identificar, una mezcla de caracteres góticos y símbolos arcanos que parecían moverse bajo la tenue luz del atardecer. El peso del libro se sintió extraño en sus manos, como si ocultara un secreto sombrío. Carlos, a pesar de un instinto que le advertía no seguir adelante, se sintió inexplicablemente atraído hacia él. Se llevó el libro a su escritorio, y mientras lo limpiaba con un trapo húmedo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El silencio se hizo pesado, como si el mismo aire en la habitación hubiera cambiado. La última hoja de otoño se estrelló contra la ventana, rompiendo el momento, y Carlos sacudió la cabeza para deshacerse de sus pensamientos. Con manos temblorosas, decidió abrir el libro. Las páginas eran de un material que no había visto antes, como una mezcla entre pergamino y piel. Al tocarlas, una sensación de frío le recorrió los dedos. Cada página contenía dibujos de criaturas grotescas, con largos cuernos y ojos vacíos que parecían mirarlo directamente. A medida que pasaban las páginas, se encontraron fragmentos de texto que parecían escritos en diferentes idiomas y estilos. Algunas letras se desvanecían al tocarlas, otras parecían resaltar como si se estuvieran reescribiendo por sí mismas. Carlos, guiado por la curiosidad profesional y una creciente obsesión, comenzó a leer en voz baja los fragmentos que lograba descifrar. A medida que su voz llenaba la sala, la temperatura bajaba drásticamente y un leve zumbido parecía surgir del libro. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, Carlos pronunció en voz alta una frase escrita con símbolos oscuros que nunca había visto antes. La habitación se llenó de un eco inquietante, como si sus palabras hubieran sido repetidas por alguien o algo más en un susurro. Carlos retrocedió, cerrando el libro con un golpe seco, pero ya era demasiado tarde. La luz en la tienda comenzó a parpadear, y la tenue bombilla se apagó por completo, sumiendo a Carlos en una oscuridad sofocante. El silencio era absoluto, opresivo. Podía escuchar los latidos de su propio corazón martilleando en sus oídos. Entonces, comenzaron los susurros. Primero, apenas audibles, como un murmullo distante. Pero lentamente, se fueron acercando, como si millas de voces se arrastraron desde las esquinas más oscuras de la habitación. Carlos subió la linterna de su teléfono, apuntando hacia la puerta, esperando encontrar a alguien que se hubiera colado en la tienda. Pero no había nadie. Solo sombras. Las voces se mezclaban, murmurando en lenguas que no podía comprender. Intentó cerrar el libro de nuevo, pero sus manos temblorosas se lo impedían. Cuando por fin lo logró, los susurros cesaron de repente. Respiré aliviado por un momento, pensando que todo había sido fruto de su imaginación. Sin embargo, al levantar la vista hacia la vitrina de la tienda, notó algo que lo dejó sin aliento: las sombras en las paredes ya no eran normales. Parecía moverse por voluntad propia, alargándose y cambiando de forma como si intentaran escapar de los confines de las paredes. Carlos sintió el frío del terror recorrerle el cuerpo. Dio unos pasos hacia atrás, tropezando con una silla, y la linterna de su teléfono cayó al suelo, apagándose en el impacto. La oscuridad total lo envolvió, y en ese momento, sintió que alguien, o algo, estaba de pie justo detrás de él, observándolo. De repente, la luz volvió, parpadeando como si luchara por mantenerse encendida. Las sombras se retiraron lentamente, pero la sensación de ser observado persistió. Carlos, respirando con dificultad, reconoció el teléfono del suelo, y con la mano aún temblorosa, revisó el libro una vez más.
No había señales visibles de nada extraño, pero un olor acre a moho y azufre impregnaba el aire. Al mirar hacia la puerta de la tienda, vio algo que le heló la sangre. En el cristal, donde antes no había nada, ahora se podía ver claramente una marca oscura, un símbolo similar al que había pronunciado sin darse cuenta. Y lo peor era que parecía vibrar, como si pulsara al ritmo de un latido infernal. Carlos no sabía que al pronunciar aquellas palabras había despertado a los antiguos, seres demoníacos que habían estado encerrados en otro plano durante millas de años. Lo que había sido un simple día de trabajo en su tienda se había transformado en el comienzo de una pesadilla. Una pesadilla que estaba a punto de devorar su vida y la de todos en Valle Sombrío.